Esfuerzos residuales. Durante el desarrollo de este tema, en las primeras clases, habíamos identificado con los símbolos sigma sub r y tau sub r como los esfuerzos residuales. Habíamos dicho también que los esfuerzos residuales son esfuerzos que quedan entrampados en las fibras internas de la sección después de un proceso de carga-descarga hasta un estado parcial o totalmente plástico. Se dice que hay esfuerzos residuales solo si se carga hasta más allá de la ley de la proporcionalidad, alcanzando la plasticidad total o una plasticidad parcial. Entonces, lo que vamos a ver es cómo determinamos estos esfuerzos residuales, que dice la teoría que en el tiempo son esfuerzos que tratan de anular las deformaciones permanentes con las que quedan aquellos elementos que han alcanzado el estado parcial o totalmente plástico y luego descargados. Para ver este comportamiento vamos a nosotros recurrir a esta gráfica de la figura 4.1R, donde en la parte de la izquierda, la figura 4.1RA, vamos a ver el comportamiento del proceso carga-descarga de un material elástico, dúctil, tal cual se sucede en los análisis de laboratorio de especímenes normales elásticos. Estas curvas son curvas generadas a través de información recogida de ensayos de laboratorio de especímenes reales, de un material dúctil. Para eso, tengo el eje de las deformaciones, horizontal, y el eje vertical, el eje de los esfuerzos. Cuando le aplico inicialmente la carga desde cero hasta alcanzar el límite de proporcionalidad, esta es una recta. Aproximadamente se confunde con una recta. El punto de esfuerzo que ha alcanzado se conoce como esfuerzo de fluencia. Cuando la carga supera este estado del punto de fluencia, dice que las deformaciones incrementan con menor esfuerzo incrementado. Por tanto, ya no guardan la proporcionalidad que hay en este tramo entre 0 y A, que es la parte elástica, donde el espécimen se comporta en este rango dentro de la ley de la proporcionalidad. Para cada esfuerzo hay una deformación proporcional. Superado este punto, se rompe esta proporcionalidad y para pequeños incrementos de esfuerzo se generan deformaciones mayores, hasta que alcanza un punto B. Un punto B. Entre A y B, como podemos ver, ya no es una recta, es un arco de una curvatura anunciada. Si he cargado hasta este punto B y procedo a descargarle, esa descarga dice en laboratorio que sigue la ley, que sigue el color verde claro, aquí, dice que se comporta paralelamente al primer tramo de carga de la ley de la proporcionalidad. Quiere decir, a esta línea de 0 a A. Dice que la descarga a partir de este punto B sigue en forma paralela a esta. Sigue un comportamiento, en otras palabras, elástico. La primera descarga, elástica. Y entonces le he cargado 100
y le he descargado 100, ya no tengo carga, es 0, pero sí veo que hay una deformación. El elemento queda con pequeña deformación, de 0 a C. Si le vuelvo a cargar en estas condiciones, la nueva carga aproximadamente sigue esta línea azul, donde dice nueva carga, hasta alcanzar nuevamente el punto B. Dice teóricamente que la nueva carga sigue más o menos la ley de la proporcionalidad, hasta el punto donde generamos la primera descarga. Una vez que hemos alcanzado el punto de donde descargamos con la nueva carga, el punto B, dice a partir de este punto empieza a tomar otra curva con pequeños incrementos de formaciones mayores. Y eso podemos repetir. Supongamos que llegamos hasta el punto D, le descargo y dice que esta descarga es nuevamente elástica. Descargará así. Y como pueden ver, la deformación habrá crecido. Le vuelvo a cargar, volverá a cargarse con la ley elástica hasta el punto D, de donde propicié la segunda descarga. Incremento la carga y proseguirá con una curvatura hasta alcanzar otro punto. Descargo y nuevamente esta descarga es elástica. En cada proceso carga-descarga, esta deformación teórica va a crecer. Este es el proceso de carga-descarga que nos muestra que cada vez que le cargamos hasta un estado más allá de la ley de la proporcionalidad, descargamos el elemento, queda con pequeñas deformaciones. A los esfuerzos que no aparecen aquí, dice que quedan esfuerzos entrampados, consecuencia de este proceso carga-descarga, en las fibras internas del elemento. En equilibrio estático, sin componente externo. Externamente es 0 el esfuerzo, internamente están en equilibrio. Dice que estos esfuerzos residuales entrampados pretenden en el tiempo anular las deformaciones permanentes que quedan en el elemento, nada más que en la teoría. Este es el proceso que nos justifica la determinación de los esfuerzos residuales. Si yo le aplico este conocimiento a un material elastoplástico perfecto para el que estamos adecuando en general este proceso de análisis, podría representar para ese material idealizado en la figura 4.1RB el eje de los deformaciones, el eje de los esfuerzos. Inicio la carga. Esto no está hecho en laboratorio, es una idealización. Se puede haber hecho por una simulación en un programa numérico. Por tanto, si le aplico desde C0, desde el origen, la primera carga, dice que esta primera carga, aún en este material, va a comportarse elásticamente hasta alcanzar un límite que es el esfuerzo del punto de cedencia. Dice, una vez que ha alcanzado el esfuerzo del punto de cedencia, este material idealizado no tiene capacidad de absorber más esfuerzo. En consecuencia, sin ningún incremento de esfuerzo, esta empieza a deformarse. Si he llegado hasta el punto B y descargo, esta nueva descarga o esta primera descarga dice que es paralela a la primer carga. Descarga la verde hasta el punto C. Y también se puede ver que ha quedado con una pequeña deformación entre 0 y C. Si le vuelvo a cargar a partir de este punto, esta carga se sucederá elásticamente paralela a la descarga hasta alcanzar el punto de donde descargué, B. Una vez que alcanza este punto B, empieza a deformarse indefinidamente.
Si vuelvo a descargar del punto D, se volverá a descargar elásticamente. Vuelvo a cargar elásticamente hasta D y vuelve a incrementar su deformación a partir de D. Procesos iterativos que suceden de carga-descarga hasta el límite del proceso de carga. Todas estas gráficas nos dicen que un espécimen trabajando en estado de plasticidad total o parcial y descargado queda con deformaciones permanentes. La determinación de este proceso de esfuerzos residuales que quedan entrampados en las fibras internas, entonces podría ser a partir de analizar este comportamiento y aplicarle este comportamiento al espécimen. Entonces, digo, de estas observaciones que hemos hecho podemos concluir: el material elastoplástico perfecto cargado más allá del esfuerzo de cedencia hasta un estado parcial o totalmente plástico, al descargarlo se comporta elásticamente. Una primera conclusión. Un material elastoplástico perfecto cargado más allá del esfuerzo de su punto de cedencia, al descargarlo se comporta elásticamente. Una segunda conclusión. Dice, una vez que hemos descargado la totalidad de carga aplicada al espécimen, queda con deformaciones permanentes. No recupera su forma inicial de antes de la carga. Tercer conclusión. Dice, este proceso de carga-descarga ha generado que, una vez que hemos descargado la totalidad de la carga, quede con esfuerzos internos equilibrados, sin componente externo, que tratan el tiempo de anular estas deformaciones permanentes que reciben la denominación de esfuerzos residuales. Cuarta conclusión. La determinación de distribución de esfuerzos residuales, sigma R tau su R, se puede realizar suponiendo la distribución de esfuerzos residuales de los procesos de carga y descarga. Entonces, ¿qué hago? Para determinar estos valores, esfuerzos residuales, le aplico un proceso de carga hasta el estado en que debo llegar, parcial o totalmente plástico, y luego le descargo elásticamente. De esta superposición del proceso de carga menos el proceso de descarga, encontraré los esfuerzos residuales correspondientes. Entonces, para aplicarle esta teoría, voy a recurrir a una sección, un ejercicio que es el siguiente. Aplicación. En una viga de sección rectangular de B por H, sometida a la acción de un momento flexionante límite por unos instantes y luego retirado, determine y grafique los esfuerzos residuales. Tengo una sección rectangular de base por altura, le aplico el proceso de carga y el esfuerzo que me va a generar va a ser de la ecuación de la carga límite. Como le voy a cargar la carga límite, M límite, el momento límite, es igual al esfuerzo del punto de excedencia por la sumatoria de los momentos estáticos. De aquí despejo el esfuerzo del punto de excedencia y será igual al momento límite sobre la sumatoria de los momentos estáticos de la sección, que es el esfuerzo máximo en las fibras más alejadas y que va a ser igual al esfuerzo del punto de excedencia. Este es en las fibras superiores. Luego, si quiero determinar en la sección OD, aquí la figura, vamos a ver para que se ubiquen. Esta es la sección en la que estoy procediendo a cargarle un momento límite y luego descargarle el momento límite. Esta sección tiene de base B y altura H. Por simetría, sus ejes están en la mitad de su altura y la mitad de su base. Si supongo que el eje de flexión es este eje, cuando le he cargado un momento límite, la distribución de esfuerzos será esta. Implica
que toda la sección ha alcanzado el estado de plasticidad. Por tanto, el esfuerzo del punto de excedencia debe ser constante en la primera parte superior, en el sentido positivo o en el sentido de aplicación del momento. Estoy suponiendo el momento así aplicado, así o así si quiere, ese momento. Por tanto, todas estas fibras superiores tracciona y las de abajo comprime. Entonces tracciona y estas comprime. Todo del tamaño del esfuerzo del punto de excedencia. Ya le he cargado. Le descargo. El proceso de descarga, ¿qué equivale? Equivale a aplicarle el momento en este otro sentido. Entonces le aplico el momento en este otro sentido. Esa descarga dice que es elástica. Para la descarga nosotros conocemos que el esfuerzo en el proceso, en la teoría elástica, esfuerzo es igual al momento por C sobre I. De aquí despejo o reemplazo aquí el momento que le he aplicado un momento límite por C, la distancia del eje de flexión a las fibras más solicitadas y sobre la inercia de esta sección. Le aplico eso. Por otra parte, el momento que me ha generado este estado plástico, el momento límite, en un ejercicio anterior hemos mostrado que el momento límite es igual a 1.5 veces el momento elástico. Entonces reemplazo en esta teoría 1.5 veces MPC sobre I por YI. Esto implica que este esfuerzo va a ser igual a 1.5 veces sigma sub PC, negativo, en las fibras centrales y en la fibra inferior, bajo este principio. Determino y con esos valores grafico y tengo esta gráfica carga y descarga. Le hago una suma algebraica y digo igual en las fibras superiores de este proceso de carga más la suma algebraica del proceso de descarga, voy a generar ese esfuerzo residual. Para eso digo más sigma sub PC menos 1,5 de sigma sub PC. Voy a tener menos 0,5 de sigma sub PC, que es el esfuerzo residual en esta fibra. En la parte central derecha, más sigma sub PC, más 0, más sigma sub PC. En la parte central izquierda, menos sigma sub PC, más 0, menos sigma sub PC. En las fibras inferiores, menos sigma sub PC, más 1,5 de sigma sub PC, más 0,5 de sigma sub PC. Uno de estos puntos y tengo el diagrama de esfuerzos residuales del proceso de carga-descarga de un espécimen. Dice, si ustedes analizan de las conclusiones, estos esfuerzos están entrampados en las fibras internas del elemento. No tienen componente externo. Para eso le aplico aquí sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Calculo la fuercita sobre este triángulo, que va a ser esta. Calculo sobre este otro triángulo la fuercita, que va a ser esta. Sobre esta, y sobre esta. Y le aplico sumatoria de fuerzas horizontales. Y me va a dar 0. Esta menos con esta más son iguales. Esta con este en valor absoluto son iguales. Sentidos contrarios me va a dar 0. No hay componente externo. Está en equilibrio. Sin embargo, hay estos esfuerzos entrampados en las fibras internas. Si yo le vuelvo a aplicar, una vez que he hecho la primera carga y descarga, ya no se ven esfuerzos, no hay fuerzas externas. Este elemento ahora está con pequeñas deformaciones y en su interior, en equilibrio estático, están estas fuerzas distribuidas. Si yo le quiero volver a cargar a este elemento,
de este estado del primer proceso de carga, debo considerar partir de este estado. Tengo dos posibilidades. Una, que le vuelva a cargar a este elemento con este sentido, o le cargue en sentido contrario. En cualquier de los casos, en ningún caso, las fibras de este elemento deben superar el esfuerzo del punto de excedencia. Si le cargo nuevamente en este sentido, significará que parto en estas fibras de un efecto de menos 0,5 de sigma sub PC. Entonces, para alcanzar a estas fibras, el máximo, el del punto de excedencia, en esta fibra superior, debo cargarle un 1,5 de sigma sub PC. Dice la carga es elástica. Por tanto, como es elástica, aquí le pongo sigma sub PC y gráfico su distribución. Y le superpongo estos dos y me dará el nuevo estado de nueva carga. Aquí está. Aquí tenemos la sección. Aquí tenemos el estado del proceso de carga, primer carga. Le vuelvo a cargar en el mismo sentido de la primera carga. Ese proceso de carga, nueva carga, es de comportamiento elástico. Por tanto, obedece a la ley de la proporcional, a esta distribución. Esta fibra va a alcanzar el 1,5 de sigma sub PC. Esto más esto debe darme máximo sigma sub PC. Menos 0,5 de sigma sub PC más 1,5 de sigma sub PC me va a dar sigma sub PC. En la parte central, más sigma sub PC menos 0 más sigma sub PC. En la parte central izquierda, menos sigma sub PC más 0 menos sigma sub PC. En la parte de las fibras inferiores, más 0,5 de sigma sub PC menos 1,5 de sigma sub PC menos sigma sub PC. Uno de esos puntos y tengo el nuevo estado de esfuerzos de un proceso carga-descarga y nueva carga en el sentido de la primera carga. Cuando le he cargado este momento, va a alcanzar este estado. Si le vuelvo a descargar de esto, a partir de esto, le debo aplicar la teoría elástica, menos 1,5 sigma sub PC, va a parecerse a este proceso. Este es el estado de nueva carga, y este va a ser el estado de nueva carga, y otra vez vamos a llegar a este estado. Cuando la primera carga, cuando la nueva carga la hemos aplicado en el sentido de esta primera carga. ¿Qué pasa si a partir de este estado, de la primera carga-descarga, le aplicamos la nueva carga en el sentido contrario a la primera carga, como esta? La sumatoria de este estado de esfuerzos residuales entrampados en las fibras internas, las que aguantan los esfuerzos son las fibras internas, más la nueva carga, no debe en ningún caso superar el esfuerzo del punto de excedencia. La nueva carga, hemos dicho, hasta alcanzar el punto de carga es de comportamiento elástico. Por tanto, la nueva carga va a ser elástica. Si el momento en este sentido, le aplicaré lo que queda de esto. Aquí tenía 0,5 de sigma sub PC. A la nueva carga, solo puedo ocasionar que alcance 0,5 de suma PC, menos 0,5 sub PC y menos 0,5 de suma PC me va a dar menos sigma sub PC. Por tanto, máximo le puedo aplicar a esta nueva carga 0,5 de momento. Con eso genero este diagrama de la nueva carga en sentido contrario a la primera carga y me va a generar esta gráfica. Le aplico la suma algebraica a este conjunto y voy a tener que el nuevo estado de esfuerzos, como pueden ver, va a ser diferente al anterior que vimos. Menos 0,5 suma sub PC, menos 0,5 menos sigma sub PC. En la parte central derecha,
más sigma sub PC, más 0, más sigma sub PC. Parte izquierda, menos sigma sub PC, menos 0, menos sigma sub PC. Parte de las fibras de la arista inferior, más 0,5 de sigma sub PC, más 0,5 de sigma sub PC, nos va a dar sigma sub PC. Uno de estos puntos y genero el diagrama del nuevo estado de carga. Cuando le he aplicado una carga en sentido contrario a la primera carga. Y eso podemos repetir indefinidamente proceso de carga-descarga. Estos procesos de carga-descarga, en la medida de las repeticiones que hacen, someten a un proceso de envejecimiento. Cuando las cargas son grandes, este proceso de envejecimiento hace que al repetirse este proceso de carga-descarga, generen cada vez deformaciones grandes o mínimas, no importa, hasta el extremo, le descargo, le aplico nueva carga, dependiendo de la magnitud del esfuerzo que esté aplicando, podría alcanzar a fracturar la estructura muy temprano en este proceso de carga-descarga, en la repetitividad de cargas en sentidos contrarios. De hecho, hay experiencias prácticas que pueden relacionar. Todos hacen algún trabajito en la casa, o por lo menos hacían, no sé si ahora hacen. Pero la mayoría, o digamos algunos, y tal vez ahora las señoritas, ensayan amarrar algo con un pedazo de alambre. Normalmente alguien que no tiene su taller, alguien que no se dedica a la actividad mecánica o de manejo de herramientas, no tiene las herramientas. Sin embargo, ese requerimiento podía darle la necesidad de romper ese alambre. Entonces, ¿qué hace para romper? Agarra el alambrito flexible, el alambre negro, no va a querer romper un alambre de 1 pulgada, ¿no? Alambre para amarrar, ¿y qué hace? Lo que hace es doblarlo en un sentido, le enrecta, le dobla en el otro sentido. Y haces este proceso iterativamente. Ensayen en su casa y van a ver lo que pasa. Los que no han experimentado. Al cabo de unas cuantas dobladas, ese elemento primero va a emblanquecer la parte que estoy doblando y segundo se va a romper. Cuanto el doblado es más preciso en el mismo lugar y de forma casi máxima, casi juntando los dos pedazos de alambre en un lado, enrectándolo y doblando al otro lado hasta juntar los pedazos de alambre, se romperá en unas cuantas pasadas. Si hago flexiones más cortas, naturalmente el tiempo en el que voy a cortar va a ser más largo, ¿no? Entonces equivale a hacer este proceso iterativo de aplicación de cargas en el proceso de envejecimiento. Y esta es la forma de determinar los esfuerzos residuales. Entonces les voy a plantear el primer ejercicio de esfuerzo residual numérico. Dice el problema: en una viga de sección rectangular de base igual 5 centímetros, altura 12 centímetros, construida de un material elastoplástico perfecto para el que el esfuerzo de su punto de cedencia es sigma sub PC igual a 3.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, a la que se le aplica un momento flexionante M igual a 495.000 kilogramos centímetro por unos instantes. Determine y grafique el estado de esfuerzos finales cuando se retira el momento aplicado. Nos dice en el problema que tenemos una sección rectangular de base 5, altura H 12 centímetros. Dice que está hecha de un material elastoplástico perfecto para el que el esfuerzo de su punto de cedencia es de 3.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. A esta sección dice que le aplicamos un momento flexionante de 495.000 kilogramos centímetro por unos instantes. Nos piden determinar y graficar el estado de esfuerzos finales cuando se retira el momento aplicado. Para la solución, en el problema no nos dicen
hasta qué estado le aplicamos la carga. Nos dicen las dimensiones de la sección, nos dicen la calidad del material del que estamos ensayando y la magnitud del momento que le aplicamos. ¿Qué puede ocurrir? En este problema puede ocurrir que este momento, 1, sea menor al elástico o igual al elástico. Cuando este valor sea igual o menor al elástico, significa que esta teoría está en estado elástico y podríamos representar la distribución de esfuerzos en esa teoría correspondiente. 2, podría ser que este momento sea mayor al elástico y podría ser menor al límite, lo que quiere decir que este momento estaría ocasionando un estado parcialmente plástico, en cuyo caso analizaremos ese comportamiento de un espécimen de estado de parcialmente plástico y para ese graficar la distribución de esfuerzos correspondientes. Tercera posibilidad, que este momento sea igual al momento límite. Si este momento es igual al momento límite, igual al m sub L, significa que la sección ha alcanzado el estado de plasticidad total y entonces desarrollamos la teoría para el estado plástico total, le cargamos este momento, le descargamos este momento y generamos los esfuerzos residuales o los esfuerzos finales y graficamos para ese estado. La otra alternativa es que este momento dato dado sea mayor al límite, en cuyo caso la estructura ha colapsado y no hay nada que hacer. Entonces, el primer paso de este análisis es que debamos generar parámetros de comparación con los estados elásticos y límite. Para esa verificación, procedo a determinar el momento elástico para un material elastoplástico perfecto, sección de esas dimensiones. El momento elástico es igual al esfuerzo del punto de cedencia, por su momento de inercia de esa sección sobre y es sub i, que es la distancia del eje de flexión a las fibras superiores e inferiores del elemento. Entonces digo de ahí, determino el momento de inercia, es su base por su altura al cubo sobre 12, reemplazo eso aquí, 720. Esta YI es la mitad de la altura a la fibra superior, estas son las fibras superior e inferior, entonces la distancia para el estado elástico va a ser de aquí a esta fibra superior. Altura medios. Entonces, altura medios, mitad de 12,6, coloco ahí, hago operaciones y el momento que me sale es 360.000 kilogramos centímetro. Si comparo con este valor, este es menor, lo que me dice que esto no está en estado elástico, está más allá del estado elástico. Posibilidades, podría estar en un estado parcialmente plástico, totalmente plástico, o puede ser inclusive mayor al límite. Entonces procedo a determinar el otro límite, que es el momento límite. Digo, el momento límite es igual al esfuerzo del punto de cedencia por la sumatoria de los momentos estáticos. El esfuerzo del punto de cedencia, conocemos, es 3.000. La sumatoria de los momentos estáticos, esta es una figura rectangular. Este eje de flexión es de simetría, por tanto, con que calculemos el momento estático superior e inferior, le multiplicamos por 2 y tendremos. El momento estático superior va a ser igual al área de toda esta parte que queda encima de la sección que queda encima del eje de flexión, base por h medios y por h cuartos. Área por la distancia del eje de flexión al centroide de esa área. Más esto que es lo mismo, solo sentido contrario, por tanto, en vez de volver a calcular, le multiplico por 2. 2 por 90 y tengo que ese momento, calculado de esa forma, que es el límite,
es de 540.000. Entonces comparo. Aquí tengo los valores. El momento elástico máximo es de 360.000. El momento que me han dado para aplicarle esta sección es de 495.000. Y el momento límite para esta sección es de 540.000. De aquí concluyó que el momento elástico es menor al momento dato de 495.000 y este momento dato es menor al límite que es 540.000. De aquí concluyó que el momento aplicado es un momento parcialmente plástico. Ya sé que está en estado parcialmente plástico. Eso implica que una parte de la sección va a estar en estado plástico y otra parte en elástico. Entonces aquí represento ese comportamiento de parte plástica y elástica. Supongo que la plasticidad va a penetrar de la fibra superior hasta una profundidad que va a ser igual a h medios menos i. De similar manera de abajo, como es una figura donde el eje de flexión es de simetría, de ambos extremos la plasticidad va a penetrar en la misma cantidad por equilibrio estático. Entonces aquí también va a ser esta área plástica que va a ser igual a h medios menos i. Y la parte central que va a ser a 2 i de altura en estado elástico. Puedo graficar para este estado el esfuerzo que va a corresponder a esta forma. La parte plástica, el esfuerzo es constante, así alcanza el esfuerzo del punto de excedencia y en toda esa altura es constante. La parte plástica inferior, lo mismo, alcanza el plástico inferior y es constante en toda esa parte. La parte central está en estado elástico, será esta línea que represente a ese esfuerzo. Y de esta forma representamos ese esfuerzo de un estado parcialmente plástico. Ahora, requerimos determinar cuánto ha penetrado la plasticidad. Decimos para eso, este momento está compuesto de un momento parcialmente plástico igual al momento de la parte plástica de estas dos partes, más el momento elástico. Aquí tengo. Momento parcialmente plástico igual al momento plástico más el momento de la parte elástica. El momento de la parte plástica es igual al esfuerzo de excedencia por la sumatoria de los momentos estáticos de las partes que están en estado plástico, más el momento elástico que es igual al esfuerzo del punto de excedencia multiplicado por su inercia sobre y sub i de la parte que está en estado elástico, que va a ser igual a esta ecuación. En esta ecuación determino a partir de esta figura el momento estático de esta partecita es igual a esta base B por esta altura, B por h medios menos i, y por la distancia de aquí del centroide de esta al eje. Eso será por y más h medios menos y. Y ese es el momento estático de esta. Como esto va a ser igual, le voy a multiplicar esto por 2 y tengo el momento estático. Aquí vemos eso, b por h, 2 menos 4y cuadrado sobre 4. Ya está hecho operaciones. Es la parte del momento estático por 2. Más la otra parte, la inercia de esta parte es b por 2y al cubo sobre 12 y sobre y. Eso está representado aquí, ya simplificado. Le saco factor común sigma sub pc. Este momento parcialmente plástico es el momento que me han dado. Eso le estoy aplicando, reemplazo aquí ese momento y de aquí despejo el y sub i. Dice que el y sub i es 2,997 centímetros. Dice que cuando y toma este valor, el momento máximo que va a generar
este estado va a ser esta cantidad. Entonces, con esto puedo graficar. Esto me está diciendo que la parte elástica está hacia arriba del eje de flexión 2,997 y hacia abajo 2,997. O sea, 2 por esto es la parte de la altura que entra en estado de plasticidad. Aquí estoy diciendo que estito de aquí, aquí es 2,997 y de aquí 2,997. Entonces todo esto está en estado elástico. Y el plástico va a ser la diferencia de H medios menos el 2,997. Así tengo la parte elástica. Con esos valores procedo en el proceso de carga a determinar los esfuerzos. Entonces digo, el esfuerzo de carga en la fibra superior es 3000. Nosotros vemos en la gráfica, este es el proceso de carga. Esto es 3000. A esta profundidad, de aquí a 2,997 y de arriba de H menos 2, H medios menos 2,997 también es sigma sub C. Y a partir de ahí baja a 0 para representar eso. Esto muestro aquí en el proceso de carga. Esa fibra superior, 3000 kilogramos centímetro cuadrado. Esfuerzo en la fibra a 2,997 del eje de flexión también es 3000. En el centro, el esfuerzo en la parte del eje neutro es 0,0. Abajo, a menos 2,99 es esta misma cantidad, sentido negativo. En la parte de las fibras inferiores va a ser igual a menos 3000. Con esto puedo graficar el proceso de carga. Para la descarga es elástica. Le aplico la ecuación de la teoría elástica. Digo, descarga, esfuerzo de descarga en las fibras superiores ha de ser igual al momento dato, a ese momento MPP, ¿eh?, por la distancia del eje de flexión a la fibra más solicitada, extrema. La descarga elástica voy a descargar el momento que me han dado, que es 495.000. ¿No? Eso voy a descargar. Entonces, ¿cómo voy a descargar? Elásticamente. Eso significa que le aplico a esta sección teoría elástica. ¿Qué implica eso? Determino el esfuerzo en estas fibras, en el proceso de descarga. Dice la descarga es elástica. Entonces debo aplicarle la teoría elástica. Digo, el esfuerzo de descarga en estas fibras, sigma C, EC, que le voy a llamar esta, va a ser igual al momento 495.000. La descarga, el momento era en este sentido. Le voy a descargar en este sentido, menos 495.000 por esta distancia de esta fibra, de este eje de flexión a esta fibra donde estoy determinando, por la mitad de su altura, 6, sobre la inercia de este elemento. Estoy descargando de todo el elemento. Base por altura al cubo sobre 12. 6 por 12 al cubo sobre 12. Eso le aplico y voy a tener menos 4125. Dice que en la gráfica de descarga, la fibra superior está a menos 4122 kilogramos centímetro cuadrado. Luego tengo otras partes donde debo determinar estos esfuerzos para generar la gráfica de esfuerzos finales. Tengo esta fibra, aquí hay una variación, debo determinar la descarga aquí, la descarga aquí, la descarga aquí y la descarga aquí. Ya he generado en estas fibras, va a ser este lado, sacado 4000 y fracción. Puedo aplicarle la ecuación nuevamente la ecuación,
sigma descarga a 2.99, donde se sucede el quiebre, va a ser al momento negativo, menos m, por la distancia ahora es esta, ya no es la mitad de la altura, porque estoy determinando a 2.99 del eje de flexión. Entonces el momento multiplicado por esto, dividido sobre la inercia de toda la sección. Y eso me va a dar esta cantidad. Finalmente, llego a esta parte central. Digo, el esfuerzo en la parte central derecha, para este lado, va a ser igual al momento, menos el momento, por la distancia esta, que es 0 por 0 sobre inercia. Me da 0. Entonces, al otro lado, hacia abajo, por simetría se va a repetir. Y si no quiero repetir, lo que hago es, como le estoy aplicando un momento en este sentido, entonces digo, el esfuerzo de descarga abajo, a menos 2.997, debajo de, en el primer quiebre, va a ser igual al momento menos 495.000 por menos esta distancia, 2.997, y dividido sobre la inercia. Y nos va a dar esta cantidad, más 20, 60, 44 kilogramos. Para las fibras inferiores, similar manera, digo, va a ser al momento, menos el momento, por menos esta cantidad que es 6 sobre la inercia, me va a dar esta cantidad, que es la misma por simetría, pero de signo contrario. Con estos grafico el proceso de descarga. Una vez que he generado la gráfica de descarga, he generado esta. He determinado en primera instancia esta distancia. Le he restado de todo esto y conocí esto. Entonces sé qué parte está en estado plástico y qué parte está en estado elástico. Esta es la gráfica. La gráfica esta es la que representa al proceso de carga. Le he cargado el M correspondiente 200 y tantos, o 495.000, y he cargado, y me ha generado este estado. Estas partes que son las que corresponden a esta parte en el proceso de carga, la parte central azul, la carga, y la parte inferior de carga. Gráfica del proceso de carga. Le descargo al mismo momento elásticamente, ahí hemos visto las ecuaciones, y con esos valores me va a dar esta información. Luego, para generar estos esfuerzos que son los residuales o los finales, ¿qué tengo que hacer? Sumar algebraicamente en cada sección, en las fibras superiores, aquí, más sigma sub S, menos sigma D sub S. De esa diferencia me va a dar este que es más grande, esta cantidadcita. Y es el residual en esta línea. Calculo aquí el correspondiente que ya teníamos y entonces digo, en esta línea, esta es la carga, más sigma sub S, hasta aquí es constante. Aquí es menos sigma D en 2.995, que es menor a este. Entonces, de esa operación me da esta cantidad. Ya tengo los puntos. En la parte aquí central, digo, el sigma de carga es 0, más el sigma de descarga 0, me da 0. La parte inferior es el sigma de carga, menos, más estito, me da esta cantidad negativa, y coloco el punto. En la parte inferior, menos sigma de descarga en las fibras inferiores, más el esfuerzo de descarga en las fibras inferiores, hago la sumatoria algebraica y me da esta cantidad. Una vez que tengo este punto, este punto, este punto, y lo que hago es unir, ¿no? Ese punto, ese punto, ese punto, ese punto, y eso achuro lo que queda con respecto a la línea vertical, y este es el diagrama de esfuerzos residuales o finales que estamos buscando.
En el problema nos pedían determine y grafique el estado de esfuerzos finales cuando se retire el momento aplicado. Hemos verificado que el estado tensional es de un estado parcialmente plástico, 1. Una vez que hemos identificado que es un estado parcialmente plástico, hemos determinado cuánto ha penetrado la plasticidad, qué parte se encuentra en estado plástico y qué parte en estado elástico. Esta es la figura. Con eso hemos generado el proceso de carga. En la carga, esta es la distribución de esfuerzos. Ahora, le he descargado el mismo momento que le he cargado en sentido contrario y he generado este esfuerzo. Una vez que he generado los dos esfuerzos, le aplico una suma algebraica en cada punto donde hay cambio de comportamiento. Aquí es constante hasta aquí. Entonces aquí hago un nuevo tanteo, aquí en esta línea y en esta línea. Con esos valores genero unos puntos en el resultado final que voy a conseguir de los esfuerzos del proceso de carga-descarga, que se conocen con el nombre de esfuerzos residuales. Y de esa forma he encontrado el proceso de carga, descarga y los esfuerzos finales con los que queda entrampados en las fibras internas de este elemento. Estos esfuerzos no tienen componente externo. Si nosotros le aplicamos una sumatoria de fuerzas horizontales, vamos a tener aquí una fuerza horizontal, aquí vamos a tener otra, aquí vamos a tener otra y aquí otra. Sumatoria de esfuerzos nos va a dar 0. No hay componente externo. Le hemos aplicado 495.000 kilogramos centímetro de momento y le hemos descargado 495.000. 495.000 menos 495.000, 0. No hay carga externa, componente 0. Internamente están en equilibrio, pero sí hay. Estos son los esfuerzos residuales. ¿Alguna cosa que quieran preguntar, comentar hasta aquí? Después de aplicarle la descarga se queda entonces con esos esfuerzos residuales. Estos ¿verdad? esfuerzos están entrampados en las fibras internas. No tiene componente externo. Queda con esto. Además que la viga va a quedar con pequeñas deformaciones. Inicialmente rectita, le aplico la flexión, se va a deformar. Naturalmente no son cantidades que vas a ver, vas a ir a mirar y vas a decir mentira, no se está deformando. Cantidades pequeñas, ¿no? Entonces, una vez que le he cargado ese momento hasta un estado parcialmente plástico, se va a deformar. Le quito la carga, que equivale a aplicarla en el sentido contrario. Si estuviera en teoría elástica, esto que estaba recto se ha deformado con la carga, debería volver a este estado recto. En la teoría plástica no ocurre esto. Esto que estaba recto, le aplico la carga, se deforma así. Le quito la carga, no recupera recto, queda con una pequeña deformacióncita, pequeñita, ¿no? Pero queda deformado. Y estos quedan entrampados en las fibras internas. En la teoría elástica, le cargas, le descargas, recupera su estado inicial y no tiene ningún esfuerzo entrampado en sus fibras internas. Esas son las diferencias de las dos teorías.